Buenas tardes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Importante, suscribiros al canal porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, recordad que con el enlace relaxfm.es en cualquier parte del mundo, martes, jueves y viernes, de 6 a 7 de la tarde, nos podéis escuchar, obviamente, con las diferentes horarios de cada país. Que, como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo a todos los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen en esos lugares, que lo agradecemos. Bueno, echado todo este rollo, vamos a la parte importante del programa, que son las colaboradoras. Hoy está con nosotros Lucila Martínez, que es psicoterapeuta gestal y nutricionista especializada en cáncer. Lucila, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenemos también a Carmen de Vega, que es comunicadora de un curso de milagros y acompañante en procesos de autodescubrimiento. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Y Rose Polo, que es coach sexual. Rose, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todas y fenomenal. Pues si os parece bien y estamos listos, vamos al súper tema de hoy, que por favor, de verdad, lo estábamos comentando, es precioso, y es el de las emociones, ¿no? Cómo controlarlas, canalizarlas, trabajarlas, de forma que no tenga que ser un infierno esta experiencia llamada vida, porque no sabemos cómo manejar esas emociones. Pero vamos a empezar por algo sencillo. Vamos a definir qué es una emoción. Carmen, ¿para ti qué es una emoción? La emoción viene a la reacción a un pensamiento, es decir, tenemos un pensamiento y ante ese pensamiento demostramos cómo lo vivenciamos y esa sería la emoción de aquello que pensamos. Si nos atrae de alguna manera, podemos tener un pensamiento sobre alguien y al pensar sobre él tenemos una reacción, que se una reacción se entran reacciones físicas, psíquicas, energéticas y emocionales, y ahí podemos entablar las emociones o nos unen o nos separan. En definitiva. Importante que hayas tocado el tema de los pensamientos porque vamos a darnos cuenta que tienen mucho que ver. Lucila, ¿a qué te suena esto de qué es una emoción? Bueno, además de coincidir con lo que decía Carmen, para mí hay un detalle muy minúsculo y también muy importante, que es que, claro, nosotros generamos nuestros propios pensamientos y muchas veces estos pensamientos también vienen de lo que observamos fuera, ya sea en un día habitual o lo que observamos en una persona o lo que escuchamos, ¿no? Entonces, muchas veces esos pensamientos, si no nos detenemos a mirarlos o a observarlos con más calma, claro, nos generan ciertas emociones que generalmente nos cuesta más transitarlas o digerirlas, ¿no? Y justamente coincidiendo con lo que decía Carmen antes, es porque no nos tomamos ese tiempo de observar nuestros propios pensamientos para ver qué reacción o qué emoción justamente sacamos de ahí. Para mí las emociones tienen mucho que ver con el cuerpo también, entonces son maneras de expresarnos, de expresar nuestra parte más real, me parece. Y además nos vamos a dar cuenta, Lucila, que todo está interrelacionado. Por eso hay que tener ojo, mucho cuidado. Rose, te han dejado poco de qué decir. Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué es una emoción para ti? Pero bueno, aportando un poquito más a lo que han dicho mis compañeras, partiendo de la base de que somos seres emocionales, la emoción nos hace reaccionar, ¿no?, ante una situación creada por ese pensamiento. Y ahí está luego nuestro trabajo, ¿no?, o nuestra implicación en gestionar esa emoción para que realmente no sea una reacción, sino una respuesta en la situación que se está viviendo. Pues importantísimo, porque cuando somos impulsivos, cuando reaccionamos desde el inconsciente y no actuamos conscientemente, ahí viene muchas veces la parte problemática de las emociones, precisamente porque somos seres impulsivos y no actuamos desde la consciencia. Ahora, cuando hablamos de emociones ya en general, ¿cuáles son las emociones que no nos gustan o que queremos evitar? Rose, ahora vas a empezar tú para que no tengas desventaja. Bueno, pues yo lo veo, ¿no?, de esa parte cuando nos sentimos tristes, ¿no?, con ansiedad, con
bueno, pues con malestar, ¿no? Sobre todo eso que no nos gusta sentir, obviamente, ¿no? En función, pues, como hemos dicho, pues de ese pensamiento que ha generado la emoción. Ujú. Tener mucha conciencia, ¿no? De cómo lo estoy sintiendo para desde ahí tomar acción, porque la emoción es la que nos hace dar un paso, ¿no? Hacia un lugar o hacia otro. Entonces, gestionar bien esa parte para accionar Ujú. en el momento adecuado de la forma más correcta que podamos sentir. Pues sí, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de emociones, ¿no? De miedo, ansiedad, frustración, desesperación, angustia, preocupación, que son las emociones que casi nadie quiere en su vida, pero que tristemente o no sabemos cómo erradicarlas o no nos enseñan, ¿no? Ahora, para poder trabajar las emociones hay que saber cuál es su origen, ¿no? Que ya hemos visto que son los pensamientos, porque mucha gente, Carmen, piensa que son las experiencias, las circunstancias o las situaciones las que nos crean las emociones, pero estamos viendo que no. Una misma situación a una persona le puede generar una emoción y a otra. Entonces, finalmente, dependemos de qué? De los pensamientos, ¿no? Sí, realmente el origen de cualquier emoción sería el pensamiento, porque como bien decía antes Rosa, ¿qué emociones no queremos tener? Las que nosotros en nuestro pensamiento hemos juzgado como negativas, ¿vale? Aunque para otro esa misma situación o emoción la haya juzgado positiva. Fíjate que en realidad todo depende de la interpretación que hagamos nosotros sobre las circunstancias, las personas, incluso sobre nosotros mismos. Entonces son las etiquetas que le vamos poniendo y entonces decimos, esto no lo quiero sentir. Y entonces lucho contra esa emoción o la quiero evitar o la quiero transformar o ahí ya empieza el juego de creer que es algo distinto a ti y en vez de mirar hacia adentro un poco y ver que realmente la observación es la mejor solución Uh-huh. para ver qué nos trae. Que ahora que hablas de luchar, ahora veremos, porque a lo mejor no es lo más inteligente pelearte con las emociones, ¿no? Y es mejor trabajarlas de otra forma. Lucila, pues hay una buena y una mala noticia. A ver, dime. La buena es que depende de los pensamientos. La mala es que depende de los pensamientos. Porque al final, los pensamientos, ¿dónde están, no? ¿Cómo trabajar esos pensamientos para que esas emociones cambien? Porque estamos viendo que es la causa de nuestras emociones. Bueno, yo particularmente soy partidaria de comenzar con cambiar nuestros hábitos, ¿no? Para poder observar nuestros pensamientos, para mí es necesario que pasemos un tiempo en un ejercicio o en un estado meditativo, y con meditativo, con un estado meditativo, una meditación, no me refiero, porque muchas veces se tiene el concepto, y yo era de las que tenía este concepto, ¿no? De que meditar era no pensar en nada, y es completamente imposible, porque la mente está para pensar. Entonces, creo que a través de la meditación, por ejemplo, uno puede orientar, o al menos, como también decíamos antes, ¿no? Creo que está siendo una base importante reconocer la observación, la observación de nuestros pensamientos. Y creo que a través de un cambio de hábitos o de un ejercicio diario, aunque se comience con pocos minutos al día, creo que a partir de ahí podemos reconocer los pensamientos que tenemos. Y si es necesario, cambiarlos. Porque si yo no reconozco los pensamientos que tengo, es difícil que los pueda cambiar. Lo mismo con las emociones. Si yo no reconozco una emoción que estoy sintiendo, como decía Carmen, porque la tengo mal etiquetada, ¿no? Mal etiquetada me refiero a que, voy a poner un ejemplo, sentir enfado está mal, ¿no? Porque si me enfado soy una persona X, ¿vale? Si yo no reconozco que el enfado es una emoción más, así como también está la alegría, está la tristeza, está el miedo, difícilmente la reconozca como tal, y si no la reconozco no la puedo cambiar o modificar o adaptar a mí, ¿no? Entonces creo que la principal manera sería observar nuestros pensamientos, y esto se puede hacer a través de la meditación. Pues definitivamente, Lucila. ¿Y por qué hemos pasado de las emociones a hablar de los pensamientos? Porque nos hemos dado cuenta que la causa de lo que sientes es lo que piensas. Entonces, claro, no puedes trabajar en la causa
si no trabajas, en este caso, lo que está produciendo esa emoción, que es el pensamiento. Por eso es que si quieres dejar de sentir muchas cosas o sentirlo de otra forma, Rose, tenemos que hacerlo desde el proceso mental. Totalmente, ¿no? totalmente. Tanto que somos un sistema de creencias, ¿no? Y ahí está todo comprimido, ¿no? Todo archivado, todo programado, con lo cual, como bien decía Lucila, hacer ese trabajo de toma de conciencia, de pararme, ¿no? Dedicarme un tiempo, unos minutos al día y empezar a ser consciente de cómo estoy pensando, ¿no? Sobre todo cuando nada más despertar, porque ahí ese primer pensamiento que nos llega es el que nos condiciona durante todo el día, ¿no? Entonces, tomar esa conciencia es súper importante para estar pendiente del momento que llega el pensamiento, somos capaces de cambiarlo, ¿no? De hacer ese cambio de estado para que no influya en nuestra energía. Y si no tenemos todas las herramientas o nos cuesta o bueno, pues no es tan fácil, obviamente, porque esa programación viene de muchos años, pues también, ¿por qué no? Está muy bien pues pedir ayuda para que nos guíen, ¿no? Y para que nos apoyen y nos acompañen en estos procesos de cambio. Sí, Carmen, ¿quieres comentar? Sí, me gustaría darnos cuenta que la emoción como tal es una herramienta. Es decir, la emoción es la que nos permite conectar con aquello que tiene que ser revisado en el sentido de cuando le hemos puesto la etiqueta que no es adecuada o que no nos gusta. La emoción nos trae precisamente el chivato para conectar con parar y revisar qué está pasando en nosotros. Entonces, es perfecta, es una herramienta perfecta que nos trae la relación de nosotros con todo. Entonces, la emoción es súper interesante, esa observación. Pero, Carmen, qué bueno que tocas el tema de la herramienta, e hilando más fino, claro, no es lo mismo coger un cuchillo, que es una herramienta, por el mango, que cogerlo por el filo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa herramienta? Sí, es una herramienta, pero si no la aprendemos a usar, nos hace pedazos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el ser humano, con las emociones? A ver, ¿está mal sentir miedo? No. ¿Está mal sentir desesperación, angustia, preocupación? No, porque tenemos que dejar de etiquetar eso. Ahora, una cosa es que yo sienta miedo un minuto al día o en ciertas circunstancias puntuales a que esté todo el día asustado o con ansiedad o preocupado. Claro, es que no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no, Lucila? Están bien, son perfectas, porque nos sirven precisamente, como dice Carmen, como herramientas para crecer, pero una cosa es que la use un rato y ya está, y otra cosa es que, como hace mucha gente, nos anclemos en esas emociones negativas como forma de vida, ¿no, Lucila? Totalmente. De hecho, Carmen, cuando mencionaba lo de las herramientas, a mí se me venía la palabra mensajes, ¿no? Para mí, las emociones son mensajes, ¿no? De ver, esto me gusta, por aquí quiero ir, por ahí no quiero ir. Y también creo que hay cierta incomodidad al sentir emociones, que yo las tengo catalogadas como malas, y creo que lo mencionaba Rose al principio. Es incómodo y nadie quiere estar incómodo, ¿no? Para mí es importante también aprender a permanecer en esa incomodidad. Cuando yo me enfado con una persona o ante una situación, por ejemplo, puedo tomar la decisión de dejar de hablar o de retirarme, por ejemplo, en lugar de permanecer en silencio mientras me observo a mí y ver qué me está pasando a mí en esa situación. No sé si queda clara la idea. Y por otra parte, también, Santiago, en un momento tú mencionabas con respecto a las emociones que vienen de los pensamientos, y estábamos de acuerdo en poder reconocer estos pensamientos, ¿no? Hay como, no es un truco, ¿no? Pero hay una manera más sencilla, creo yo, de comenzar a observar estos pensamientos, y es comenzar a observarnos a nosotros mismos a nivel corporal. El cuerpo no miente. Si yo tengo una incomodidad en el pecho, si yo tengo una incomodidad en el estómago, si estoy escuchando a alguien y me empiezo a incomodar, ¿no? Lo voy a notar primero en el cuerpo. Entonces, si pongo atención ahí, me puedo dar cuenta de qué es lo que estoy pensando. Entonces, creo que comenzar con el cuerpo es una manera más fácil para aquel que está comenzando a observar sus pensamientos o que aún no ha comenzado, pero le interesa hacerlo. Ok, pues suena con mucho sentido. Rose, ¿querías comentar? Sí, quería comentar algo también, aportando un poquito más a todo.
el permitirnos también aceptar y abrazar esa emoción, no sintiendo culpa, porque parece que si estoy triste o estoy enfadada o estoy con una emoción catalogada negativa, me estoy culpando todo el tiempo por estar así, ¿no? Entonces también debemos de permitirnos que es perfecto estar triste, porque nos está diciendo, nos está alarmando que ahí hay algo que debemos de cambiar, de mejorar para nuestro bienestar. Ok, Carmen. A mí me parece muy interesante sacar la palabra culpa, porque yo creo que detrás de cada sentimiento negativo, de emoción negativo, está esa mirada que nos hacemos nosotros mismos con respecto a los demás. Y de ahí viene la culpa, ¿no? Viene esa introspección, qué pensarán los demás, que esto no es lo lógico, que esto no es lo natural. Entonces esa palabra me gustaría también apuntarla, ¿no? En que damos por hecho que como la gran mayoría tiende a, se dice, nos cuenta que eso es lo natural, en vez de parar a observar qué es lo natural en nosotros, qué es lo que nos lleva a estar en un estado de armonía con nosotros mismos, que a veces puede ser que al otro no, pero no pasa nada, porque tenemos que estar buscando nuestro punto de anclaje, ¿no? Para poder, digamos, pivotear y entender que lo que nos está pasando, como bien dice tanto Rosa como Lucila, es perfecto. Solo nos sirve como ese mensaje para entender si tenemos que ajustarnos y ver qué nos está diciendo, porque eso parece que aunque a la gran mayoría le vaya bien, a mí no. Entonces, buscar siempre esa referencia interna de dónde nos colocamos en nuestro centro con respecto a eso que está pasando y quitándole la culpa, quitándole los contenidos y viendo cómo nos centra. Claro. Porque bien como decía Lucila un momento, hay veces que el cuerpo, estamos tan acostumbrados a decir que lo normal es lo que parece por fuera, que no nos damos cuenta que el cuerpo está totalmente aprisionado. Y por tanto... De hecho, sí, es normal, mas no es natural, que hay mucha diferencia. Rose, ¿querías comentar? Sí, quería comentar que sobre todo para estos momentos, ¿no?, de emoción, y como bien estaba comentando Carmen acerca de la culpa, que es una palabra que yo he eliminado mucho de mi vocabulario, pero sí lanzar, ¿no?, para estas personas que a lo mejor nos están escuchando y que están instalados, ¿no?, en esa creencia, llegar también, hacer llegar esta luz, ¿no?, de que nosotros no somos culpables de nada, aunque sí somos responsables de todo, ¿no? Somos responsables también de nuestras emociones y de cómo nos estamos sintiendo. Oye, Rose, ¿tú viste el programa del otro día que se llamaba exactamente así? ¿Ah, sí? Ah, pues no. ¡Tú lo viste! Lo he pensado, Pues has clavado el título. No somos culpables de nada, pero somos responsables de todo. Pues mira, respecto a lo que decís, a mí en los talleres me preguntan todo el tiempo cuando vemos este tema. Pero Santi, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿evito las emociones? ¿Las reprimo? No se trata de evitarlas, porque si no, estamos pasando el problema de un lado al otro. No, si tienes que pasar por un duelo, lo pasas. Si tiene que haber un dolor, te duele. Si tiene que haber una ansiedad, la sufres. Lo que se trata es que no permites que controle tu vida. O sea, no de que la niegues. Si está ahí es por algo y está maravillosa. Pero bueno, no es lo mismo vivir un duelo por la muerte de tu perro una semana a que te ancles 5 años y no puedas vivir con eso. Porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes. O sea, no se trata de reprimirlas. Es como los pensamientos, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que comentabas, Lucila, hace un rato, que obviamente es absurdo tratar de dejar de pensar porque tienes esta herramienta maravillosa precisamente para pensar. Pero con las emociones pasa lo mismo. ¿Hay que reprimirlas? ¿Hay que encerrarlas? No. Simplemente no les des el poder. No les des la energía suficiente como para que destrocen tu vida, ¿no, Carmen? Yo creo que estás dando clave. Yo creo que el permitirnos experimentarla sabiendo que no somos eso.
sería la clave, entendiendo que es el mensaje, que me gusta mucho la palabra que decía Lucila, la emoción es el mensaje que me trae para saber si estoy en mi coherencia o no. Y si la estoy pasando la mar de mal, es que evidentemente no estoy en coherencia. Entonces, pero no es que yo sea, porque ahí viene lo de la culpa, lo que hablamos, de tener que quitar esa palabra de culpa. Cuando yo me estoy sintiendo mal porque parece que no he contestado bien a mi compañero de trabajo, o a mis hijos, o a la pareja, empiezo a darme cuenta que esa realmente no es mi eje, es que hay una creencia en mí, ¿entiendes?, que me lleva a reaccionar de esa manera. Y entonces tengo, a través de esa emoción, a través de esa reacción, puedo entender que hay otra manera mejor de conocerme y de responder. Y ahí está el truco, utilizarla como herramienta para conocernos y saber cuál es esa otra respuesta que estalla en nosotros. Pues, entonces eso es lo importante. Eso es así. Lucila, ¿has levantado la mano o me lo he inventado? Te lo has inventado, pero no tengo problema en seguirte el juego. Pues venga, aprovecha. Aprovecha, venga. Bueno, si quieres, formulo la siguiente pregunta y es, vamos a ver, porque a veces esto nos suena como es desde afuera. ¿Las emociones dónde las sentimos? ¿Afuera o dentro? ¿Los pensamientos dónde están? ¿Afuera o dentro? Son míos. Y la pregunta es, si son míos, Lucila, ¿por qué no los puedo controlar? Yo creo que cuando no podemos controlar algo, que yo creo también que por ahí el control no es estrictamente necesario, creo que muchas veces se puede confundir eso con una exigencia, ¿no? De debo controlar mis emociones. Yo creo que para controlar es necesario conocerlo. Yo no puedo domesticar un animal si no lo conozco, por ejemplo, ¿no? Y para conocerlo es importante vivirlo. En un momento, Santiago, tú mencionabas esto de qué hacemos, ¿no? O los reprimimos, o los guardamos, o los expresamos. Hay un pequeño cuento, una pequeña moraleja que deja también en evidencia, ¿no?, qué es lo que sucede cuando no queremos sentir una emoción, porque es una manera también de reprimirla. Esta moraleja, este cuento, dice, por ejemplo, que tú estás en tu casa, ¿no? Son las 10 de la noche y alguien toca el timbre y tú no atiendes porque es muy tarde y siguen tocando el timbre, siguen llamando al timbre, llaman a tu puerta, entonces tú en un momento ya un poco más cansado, alterado, pues atiendes y es una amiga o un amigo, ¿vale? Y dice, oye, que ábreme, que te quiero comentar algo, tal, y dices, no, luego porque ahora me estoy por acostar a dormir. Cuelgas y sigue, y sigue, y sigue, y tú te vas molestando, hasta que en un momento por cansancio le dices, venga, va, sube, o pasa, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que no estás en la misma sintonía, no estás en el mismo lugar que cuando estabas en tu casa solo antes del timbre, ¿vale? Tú ya atiendes a esta persona desde otro lugar, desde un cansancio, desde un mal humor, desde no lo quería hacer. ¿Qué pasaría si yo te digo, por ejemplo, que esta amiga o este amigo es la tristeza? O es el enfado. Cuando tú llevas tiempo evitándolo, luego lo atiendes o lo observas desde un lugar que posiblemente se pudo haber evitado. Y al mismo tiempo reconoces, una vez que abres la puerta y dejas entrar, reconoces que era cuestión de 3 minutos. ¿No? Y dices, si lo hubiese atendido antes, esto hubiese acabado antes. Y encima lo hubiese atendido desde otro lugar, claro, desde otra calma, ¿no? Creo que esto también es una manera, porque yo escucho a menudo, ¿no?, que dicen, no quiero sentir o me da miedo sentir enfado porque puedo dañar, por ejemplo. Si no lo llego a sentir, si no lo llego a experimentar, nunca voy a conocer cómo transmuta esta emoción. ¿Me explico? Y Lucila, además, importante lo que estás comentando, porque aquí es donde entra la asociación entre las emociones reprimidas y las enfermedades u otras situaciones que no queremos en nuestras vidas, que no nos damos cuenta que estamos causando precisamente por no dar salida a esas emociones, ¿no? Porque tú imagínate una culpa reprimida por 20 años, ¿no? O la ansiedad constante, la preocupación constante,
las lágrimas, por ejemplo, los hombres que nos cuesta tanto llorar, ¿no? El que cada vez que quieres llorar lo reprimes, eso va a salir por algún lado. Y ya te digo yo que no va a ser un lado bonito. Con lo cual es muy importante precisamente no pelearse con las emociones, sacarlas. Pero una cosa es sacarlas y otra cosa es quedarse a vivir con ellas, ¿no, Rose? Totalmente. Y además, no solamente como estabais comentando, ¿no? La parte del control, sino más bien que el control, la gestión, ¿no? La gestión de esa emoción. Como decía antes, permitirnos, ¿no? Que, bueno, pues que esa emoción está ahí y hay que liberarla. Que por lo menos yo soy mamá, tengo un niño de 11 años y siempre cuando pues tiene esos momentos así de que se enfada, ¿no? Y de que se pone un poco pues con sus emociones, siempre le digo, vete fuera, grita, patalea, haz lo que elimina toda esa emoción y ya después hablamos y llegamos al acuerdo que tenga que ser, ¿no? Porque si no, desde ese lugar de enfado y de rabia no podemos negociar, con lo cual es tan importante liberarlas, cada uno, pues esto es un ejemplo, bueno, pues un poco para poner un toque de humor también, pero sí cada uno, bueno, pues permitirse sentirlas para liberarlas. Pero, Rose, tienes mucha razón. Pueden parecer tonterías, pero no lo son. Yo, por ejemplo, en los talleres, cuando vemos este tipo de temas, yo saco almohadas, cojines, y les pongo a todo el mundo a darse de hostias hasta que no pueden más, que es uno de los ejercicios. Y otro ejercicio es gritar lo más fuerte que puedas. Y dices, ¡qué tontería! ¿Perdón? O sea, es... súper liberador. Haces una catarsis enorme porque precisamente estás soltando muchas cosas que te están haciendo daño, ¿no? Y una pregunta que me hacen mucho en los talleres, que me dicen, Santi, vale, te entiendo, suena con lógica, con sentido lo que dices, pero no puedo. O sea, no puedo dejar de sentir preocupación, no puedo dejar de sentir ansiedad o miedo. Y claro, aquí hay que ser conscientes. A ver, si yo os digo, ahora a los 4 que estamos aquí, mover la oreja derecha, seguramente ninguno de los 4 la va a poder mover. Ahora, si os digo, os doy 2 meses y os pago 1 millón de euros, si en 2 meses me movéis la oreja derecha, los 4 venimos en 2 meses y la movemos. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede, pero hace falta trabajo, nada más. Sí, Carmen, ¿quieres comentar? Sí, porque yo creo que otra cosa importante sobre las emociones es el beneficio que sacamos de identificarnos con determinadas creencias y emociones. La víctima, aunque parezca un papel deplorable ante la sociedad, gana muchos réditos para atraer la atención. El sentirme desvalido, muchas cosas que ponemos con connotaciones negativas, las vemos útiles. Y en esa utilidad que la pasamos al inconsciente, la repetimos una y otra vez y por eso siempre decimos no puedo, porque hay algo que creemos que ganamos con eso y eso es súper interesante mirarlo. ¿Qué creemos que ganamos? Eso hay que ser muy honesto y observar qué creemos que ganamos cuando emitimos esa emoción y compartimos esas creencias. Tienes razón. Porque... Sí, dime. No, porque ahí es donde realmente está el no puedo. En realidad sería no quiero. Pero en ese caso, Carmen, vale, yo lo he hecho. Yo, por ejemplo, he fingido estar molesto con mis hijos para obtener un resultado. Pero es diferente que uses una herramienta para obtener un resultado a que realmente te pongas en el papel de que estoy molesto. Porque son cosas diferentes. Si yo actúo, a mí no me afecta esa emoción porque no lo estoy sintiendo, solo estoy actuando. El problema de lo que tú dices es que realmente nos ponemos en el papel de víctimas porque de alguna forma obtenemos resultados, ¿no? Pero es muy interesante lo que estás comentando. La buena noticia... Pasa el inconsciente, ¿no? Perdón, es que realmente eso lo ponemos en el inconsciente y estamos ahí, ¿vale? Diciendo, yo no quiero vivir esto, pero saco los réditos y no miro qué está pasando realmente. Pues sí, por eso es importante ir hacia adentro, responsabilizarse y ver qué es realmente lo que nos conviene más. Lucila, ahora sí has levantado la mano.
Sí, ahora sí. Ahora sí. No, que Carmen mencionaba, ¿no? Empezó a mencionar el no quiero. Y para mí lo ha dicho súper rápido, pero ahí hay un punto súper importante en lo que menciona Carmen. Es, por ejemplo, comenzar a cambiar cuando me digo no puedo, comenzar a cambiar por el no quiero. No estoy diciendo que no quiera, sino que al menos en ese cambio verbal que viene a través de la mente, ¿no? Como mencionábamos antes, yo puedo reconocer o chequear si realmente quiero o no quiero algo. A mí muchas veces también me pasa en los talleres, por ejemplo, que digo, prueba cambiando el no puedo. Y cuando dicen no quiero, dicen, ay, pues sí que quiero. Y ya la motivación es distinta para comenzar un cambio. O también lo contrario, que dicen, no puedo, o por ejemplo, cambian y afirman, ¿no? Bueno, pues sí, pues quiero hablar con esta persona. Y dicen, uy, no, espérate, yo en realidad no quiero. Claro. ¿No? Entonces es también un cambio sutil, diría, Ujú. súper sutil, pero que hace grandes diferencias. Es lo que tú dices, sutil pero importante. A mí me pasa mucho con el tengo que a decido que. No es lo mismo hacer algo desde el tengo hasta el decido. Así que muy interesante. Carmen y luego Rose. Era simplemente apuntar eso que veníamos diciendo todo el rato, el que las emociones son nuestra responsabilidad. Paso a hacerme responsable, porque si no, yo pierdo mi poder. Es decir, si yo digo no puedo, estoy dándole mi poder a algo y a alguien. Y cuando yo digo no quiero, estoy reconociendo la causa que soy yo. Entonces es fundamental. Pues así estamos, Carmen. Así estamos. Rose, ¿querías comentar? Sí, simplemente añadir la importancia de la palabra, ¿no? De cómo me expreso, de toda la fuerza y toda la energía que tienen en las palabras que utilizamos en nuestro día a día, que lo hacemos desde piloto automático, no somos realmente conscientes de cómo estamos hablando y lanzamos una información y lanzamos unos límites y lanzamos una cantidad de emociones también, ¿no? Hablando de una forma automática que un buen ejercicio o una buena recomendación sería esta, ¿no? Empezar a prestar también atención a cómo hablo y a cómo me hablo a mí misma. Hay tantas cosas que tenemos que prestar atención y prestamos atención a tan pocas que de verdad. Y eso del automático, a ver, en sí, el problema no es poner el automático. El problema es que el automático nos lleva a lugares que no nos gustan. Porque si tú pones el automático y te lleva a una playa paradisíaca, preciosa y pues genial, pero es que ese automático nos tiene perdidos. Bueno, vamos a seguir con el tema, pero antes vamos a presentarnos porque si no se nos acaba el tiempo. Lucila, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, cómo acompañas, dónde contactarte. Vale, yo soy psicoterapeuta Gestalt, trabajo con grupos y a nivel individual. Estoy haciendo grupos de hombres, grupos masculinos. Tú mencionabas algo muy curioso y muy bonito también, Santiago, con respecto a esa dificultad, ¿no? Y también soy nutricionista integral, trabajo de manera conjunta con ambas ramas y estoy especializada en cáncer, en la alimentación durante el tratamiento y posterior a un tratamiento oncológico. Me pueden contactar por redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram. En Instagram la cuenta es lucila.snintegral y en Facebook es Lucila Martínez Sánchez Negrete. Qué interesante, Lucila. Terapeuta gestal y al mismo tiempo nutrición, ¿no? Que son cosas tan diferentes, pero que tienen tanto que ver, ¿no? Cuando llega un paciente contigo, ¿puedes evitar hablarle de una buena nutrición precisamente para trabajar las emociones y sus problemas? Normalmente las personas que me contactan por un acompañamiento terapéutico, yo pregunto cómo están con la alimentación, si hay algo que desean cambiar, porque claramente una cosa habla de la otra. Pero no es tan habitual que en los acompañamientos de terapia se toque mucho tema con respecto a la nutrición. Ahora, en las sesiones de nutrición sí, para mí es importante porque, claro, yo creo que te lo comentaba Santiago, cuando a mí las personas me empiezan a contar sobre su día a día, sobre su rutina diaria, me están diciendo mucho más de lo que creen. No solamente me están diciendo lo que comen o lo que dejan de comer. Entonces, claro, siempre en las primeras sesiones pregunto, les comento mi manera de trabajar y pregunto si puedo
preguntar o puedo involucrarme o puedo cuestionar ciertos aspectos más personales. Si la persona me dice no, vamos únicamente al aspecto nutricional. Y la mayoría accede, y creo que es una gran ventaja porque en muchas ocasiones vienen personas pensando que van a estar medio año o un año, por ejemplo, trabajando un aspecto nutricional, y a las 2 o 3 sesiones mira, yo creo que tu alimentación está siendo correcta, no habría muchos más cambios. Creo que más bien modificaría otro tipo de hábitos que tienen que ver más con lo emocional o con lo personal, por ejemplo. En las sesiones de nutrición sí que se toca mucho la parte terapéutica. Pues entonces recuérdame que no te cuente mi rutina diaria, porque si no vas a saber muchas cosas de mí. No, sí, total. Uno no se da cuenta, ¿no? Pero hay muchas... Sí, hay muchas mentiras por verdad. Me dicen, no tengo tiempo de hacer deporte. Y digo, pero espera, ¿no? Yo me voy como a mi hoja. Digo, pero espera, porque te levantas a las 8, pero tu día comienza a las 11. ¿Qué pasa ahí? Digo, A y se ver. quedan como un poco pillados, como, sí. Claro. Oye, Lucila, una cosa. ¿Trabajas grupos, individual, presencial, online? Sí, tengo sesiones individuales y grupales y presencial aquí en Valencia, en el centro, y online también. Que estás en Valencia, no me acordaba. No, me quedas cerca. Tenemos que tomar un cafecito. Definitivamente. Una cosa, ¿dónde te pueden encontrar, Lucila? ¿Dónde te refieres? ¿A redes sociales? Sí, redes sociales, el contacto que tú Bueno, quieras dar. las redes sociales, en Google también, van a ver también ahí el número de teléfono y la dirección en Google Maps, y para los que no se manejen tanto con el móvil o con el ordenador, mi móvil es 634843620. Ahí también me pueden contactar. Perfecto. Invitamos a la gente que nos está escuchando y que le interese lo que haces, que yo creo que trabajas 2 factores muy importantes, que es la alimentación y la psicología, ¿no? Pues obviamente que te contacten. Vale, Lucila, pues muchas gracias. Carmen, ¿vamos contigo? Pues nada, yo me llamo Carmen de Vega, me dedico a comunicar un curso de milagro, aparte trabajo con constelaciones familiares, soy coach de equipo y coach personal y acompaño a gente a tomar conciencia de dónde están, qué es lo que creen sobre sí mismos y ver cómo puedo acompañarles a que reconozcan que las respuestas ya las tienen dentro. Y saber que desde ahí siempre puede obtener una mejor forma de vivir y relacionarse consigo y con los demás. ¿Y por dónde me pueden encontrar? A través de la página de miracles.lo. Hago a través de Facebook todos los días. Tengo un acompañamiento, una clase en directo sobre el curso de milagro. También me pueden buscar por Facebook personal, que me parece que era Carmen Calefa. Y después a través del WhatsApp, el 605 92 91 14. Para todos aquellos que resuenen, ahí está. Físicamente, Carmen, ¿dónde estás? Yo estoy en Conil de la Frontera, en Cádiz, en un pueblito precioso en el campo. Carmen, ¿no? Tú y yo no nos podremos tomar un café. No, pero bueno, alguna menos vez, en verano, ¿no? Menos en verano. Alguna vez nos cogeremos de camino. Definitivamente. Así que bienvenido a todos. Casi nada acompañar a la gente a tomar conciencia, ¿no? Pues mira, la ventaja es que tienes unos 9.000 millones de clientes potenciales, porque en conciencia andamos un poco escasos, así que se me hace fabuloso el trabajo que haces, Carmen. Yo creo que a veces las cosas son mucho más sencillas, entonces muchas veces ayudarle a la gente a ver a quitar esas armaduras de creencias para darse cuenta que la vida es mucho más simple y que en el día a día se puede vivir mejor. Sí, es que es así. Lo que pasa es que somos, iba a decir tan cabezones, pero no, simplemente estamos en nuestro proceso y ahí tenemos que estar, no hay más. Carmen, pues nada, invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Rose. Sí. Somos todo pues tuyos. Me toca a mí. Todo tuyos. Bueno, pues la verdad que estoy impresionada también de todo el trabajo de mis compañeras. Las felicito a ambas porque es muy, muy necesario también. Ay, del mío no, del mío no estás impresionada. El tuyo, hombre, no te pero puedo el tuyo es maravilloso, lo sabes, bueno. y te lo he dicho muchas veces y además estoy encantada de estar aquí. Y yo, bueno, pues lo que estoy aportando, lo que he venido a aportar, ¿no? Poner mi granito de arena dentro de la contribución, es a trabajar la parte sexual. Yo soy coach sexual
trabajo lo que es la energía sexual, como a través de ella, cuando nos tomamos conciencia, ¿no? Y estamos en esa coherencia y equilibrio que Carmen, pues podemos proyectar y manifestar pues todo aquello que deseamos en nuestra vida, ¿no? Ya sea un proyecto, ya sea un trabajo, ya sea una casa, lo que sea, ¿no? Cada uno lo que quiera o tenga en sus sueños. Y coincido con Lucila porque yo también trabajo la parte de la nutrición, para mí es vital y es súper importante el acompañamiento de la nutrición en cualquier área, ya que somos un todo, no solamente somos un cuerpo físico, sino somos un cuerpo también energético, espiritual, mental, tenemos que trabajar todas esas áreas. Y hago también pues, este acompañamiento, no solamente online a nivel personal, ¿no? En mentorías personalizadas, sino también grupales, y estoy generando ahora mismo un evento presencial aquí en Alicante, donde estoy situada en este momento, aunque yo estoy instalada y ubicada en Málaga, pero en estos momentos estoy en Alicante para crear este maravilloso evento donde, bueno, pues voy a acompañar a todas estas personas a través de dinámicas, de ejercicios, de nutrición consciente, bueno, de todo lo que yo llevo en este área para canalizar, conectar, despertar la energía sexual y eliminar pues bloqueos, limitaciones y disfrutar también del sexo consciente, de un sexo sano, de un sexo no limitado y un sexo en conexión total de almas para elevarnos, ¿no? Y a través del sexo iluminarnos. Así que todas las personas que quieran, que les resuene, bueno, pues que se sientan un poco identificadas, me pueden encontrar en Instagram como Rose Polo, Rose escrito Rose, Rose Polo G, en mi página web www.rosepolo.com, en Facebook Rose Polo y en WhatsApp en el número 609-623-529. Pues Rose, importantísimo también, porque aunque es un tema que se toca menos, hay mucha gente, más de la que pensamos, con disfunciones, problemas, por muchas situaciones que no vamos a nombrar ahora, pero que están ahí presentes, ¿no? Entonces, invitamos a la gente que quiere investigar más, que quiere conocerse más y experimentar la energía sexual de otra forma, que estamos ya muy atrasados, pues obviamente que te contacten, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues si os parece bien, vamos a preguntitas y dudas de los oyentes. Dice, soy Elisa de Badalona. Yo siempre he tenido miedo a muchas cosas y me gustaría saber cómo trabajar esa emoción para mí tan desgastante para poder vivir más tranquila. Pues Elisa, si te sirve de algo, yo sigo teniendo un montón de miedos. A ver, venimos a lo que empezamos. El problema no son las emociones. El problema no es que tengas miedo. El problema es que permites que ese miedo haga en tu vida. Porque si yo tengo miedo a hacer ciertas cosas, pero al final las hago, bueno, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo te empieza a impedir vivir una vida plena? Dar pasos enteros y no medios pasos. Ese es el problema. Entonces, no sé si estáis de acuerdo, pero en realidad el miedo no es el problema. Es lo que permites que ese miedo haga contigo, ¿no, Lucila? ¿Te vi levantar la mano? No. No importa. A ver, yo creo que con respecto al miedo, otra emoción más de las que estábamos mencionando, creo que es importante reconocer que tanto el miedo como las demás son emociones que vienen y van. No es, como lo mencionabas tú, Santiago, no es cuestión de enfrascarlo, por ejemplo, y encerrarme ahí. Entonces, si soy consciente de que esta emoción transita, viene y va, en los momentos en los que siento miedo, cuestionarme también a qué le tengo miedo, ¿no? Porque para mí hay un trasfondo ahí que no es el miedo a hacer algo, no es el miedo a tomar una decisión, porque tomar una decisión en sí es fácil, es decirlo, es comunicarlo, es enviar un correo o hacer una llamada y verbalizarlo. Yo creo que el miedo es más a lo que supondría. Claro. ¿Qué me supondría decir esto? ¿Qué me supondría tomar esta decisión? Y en cuanto empiezo a pensar o a tener en cuenta esta parte, digo, me puedo dar cuenta de que ni es tan malo como lo pensaba, o me puede terminar sentando mejor, ¿no? Es decir, pues tomar esta decisión supondría que
yo deje, por poner un ejemplo, ¿vale? Yo deje un vínculo o una relación que me está haciendo daño. Ah, pues mira, pues tan mal no me iría. Pues, Supondría estar sola también, que no me gusta, pero el costo-beneficio, o si lo pongo en una balanza, encuentro mayor equilibrio. Creo que tener en cuenta esto, ¿no? De no solamente el miedo a hacerlo, sino el miedo a lo que me supondría, me hace tomar cierto impulso, sentir cierta motivación, o bien para hacerlo, o bien para tomar la decisión de no hacerlo, porque no lo considero necesario. Pero siempre la decisión va a estar en base a lo que a mí me siente bien. Y identificar lo que estás comentando, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me pasa mucho cuando vemos el tema de los miedos, que la gente viene con un miedo que es el que piensa que tiene y no tiene que ver con eso el miedo que tiene. Entonces, profundizar. Y después otra cosa, que es lo que yo le comentaba. A ver, a mí me daba miedo tirarme de un avión y me tiré varias veces. Y luego me alegré. Y me daba miedo saltar de 10 metros y acabé haciendo saltos de altura. Y me daba miedo hacer escalada y hacía escalada. O sea, no es que tengas miedo, es que no permites que controle tu vida. Rose y luego Lucila, ¿o fuiste tú, Carmen, quien levantó la mano? No, levanté yo la mano. Vale, Bueno, pues yo entonces, también, pero hablo después. Vale. A tú, Ros, primero. Dale, Ros. No os peleéis, ¿no? No, no. Es que tenemos tanto que Sí, compartir. me encanta. Venga, Rose. Venga, pues compartir también, ¿no? O aportar, mejor dicho, que es verdad que los miedos es algo innato y es algo que es nuestro, que es natural y que es totalmente lícito sentirlo, ¿no? Y eso también nos da ese mensaje, como bien decía Lucila, bueno, pues de que voy a dar ahí a hacer un cambio, ¿no? En mi vida, en el área en el que sea. Hay que enfrentarlos también, hay que quererlos, hay que abrazarlos. Y pensar que los miedos siempre van a aparecer, ¿no? O sea, que no etiquetarlo como algo malo, y sino al revés, o sea, cuando, como he dicho antes, cuando estoy sintiendo ese miedo, a lo mejor como comentaba también Lucila, ¿no? Ese ejemplo que ha puesto de pues una relación de pareja, ¿no? En la que no te encuentras bien, pues hay que vencerlo, ¿no? Eso ya te está dando la alarma de que algo no está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué conformarnos y quedarnos en un lugar donde no estamos bien? Pues el miedo hay que atravesarlo, hay que vencerlo porque nos empodera, porque nos hace más fuerte y nos ayuda a crecer también. Además, Rose, yo por ejemplo, hablando del salto del avión, si a mí tú me quitas de esa experiencia el miedo, me hubieras quitado el 80% del placer del salto. Exactamente. Porque precisamente fue sentir esa adrenalina, ¿no? Esa emoción, ese uy, a mí quién me manda estar aquí ahora y saltar, ¿no? Y luego es maravilloso, por eso es tan interesante. Carmen. Bueno, irse con miedo siempre sucede cuando vamos a salir de nuestra zona de confort. Entonces, tenemos tantísimo miedo precisamente por eso, porque el miedo a lo desconocido, a aquello que no tenemos la información, y pues claro, no he saltado nunca del avión y no, tengo miedo a eso. Entonces, el miedo sería la emoción generalizada, donde detrás después hay una creencia, como bien decía Lucía. Está el miedo a relacionarme con alguien porque me siento que no estoy a su altura. Tengo el miedo a soltar una relación aunque no vaya bien, porque si no me voy a quedar sola. Entonces son todas situaciones desconocidas que realmente no nos atrevemos porque no queremos salir de nuestra zona de confort, y cuando salimos vemos que nos engrandecemos siempre. Pues Carmen, eso es así, y la buena noticia y con lo que nos quedamos es que las emociones las podemos trabajar. No depende de nadie, depende de nosotros. Así que menos quejas, menos excusas y ponte a trabajar en las que quieras cambiar. En las que no quieras cambiar, pues no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues tenemos más preguntas, pero no nos va a dar más tiempo, así que vamos despidiendo. Rose, Polo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Carmen de Vega, un abrazo. Gracias por un programa más. Ya nos hemos tomado un café, pero cuando estés por Valencia, ahí a Cádiz todavía no. Ya, en invierno voy. Lucila Martínez, también un placer que hayas compartido el programa con nosotros. A ti sí te veré pronto, porque me quedas muy cerquita. A los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113, y lo más importante, que a nosotros sí nos importas.
Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.